Bueno, vamos a hablar de las fuentes de tensión lineal. No vamos a ver las conmutadas o las switching, sino que vamos a centrarnos en las fuentes de tensión lineal. Como sabemos, una fuente de tensión es un dispositivo que nos entrega una tensión constante y que la corriente va a depender de la carga que yo le presente a mi fuente. Pero la tensión es constante. Eso es una fuente de tensión por definición. Y en este caso vamos a ver cómo está compuesta una fuente de tensión lineal. Tiene varias etapas. Tenemos la etapa de la transformación, la cual está resuelta por un transformador. Luego de la transformación, o sea, de bajar o subir la tensión, tenemos la etapa de rectificación, la cual está implementada con diodos, con semiconductores. Puede ser un circuito rectificador de media onda, un circuito rectificador de onda completa. Seguido de eso, vamos a tener una etapa de filtración, la cual por lo general está implementada con uno o varios capacitores, pero también puede estar implementada con inductores. La parte de filtración son componentes pasivos de almacenamiento, o sea, capacitores y o inductores. Y por último, de manera opcional, tenemos la regulación, una etapa de regulación que puede estar resuelta con semiconductores de tipo diodo Zener o dispositivos de regulación lineal más dedicados como reguladores lineales o algún otro tipo de regulación de tensión. Pero de vuelta, esta cajita es opcional. Con transformador, rectificador y filtro ya obtenemos una fuente de tensión bastante decente. Como sabemos, acá va a entrar corriente alterna de algún valor de tensión, de alguna determinada frecuencia, y acá vamos a obtener nuestra corriente continua para alimentar el circuito que necesitemos. Entonces tenemos etapa de transformación, etapa de rectificación, etapa de filtrado y regulación. Podemos sumarle alguna etapa de protección contra cortocircuito, protecciones, etcétera, etcétera. Pero básicamente estas son las etapas más simples o más básicas para una fuente de tensión más simple, ¿no? Y de vuelta, la regulación es opcional. De hecho, hoy no la vamos a implementar en el circuito que vamos a dimensionar. Entonces, dibujemos nuestro circuito. Transformador. Acá en Argentina usamos 220 volts, 50 Hz, así que esto va a estar conectado a una fuente de tensión de 220 volts RMS, 50 Hz. Podemos tener algún interruptor, podemos tener algún fusible. A la salida de mi transformador voy a tener la tensión por lo general disminuida, porque una fuente de tensión en electrónica por lo general necesitamos tensiones más bajas que la tensión de entrada, pero esto también podría ser un transformador elevador. Y vamos a entrar, en este caso vamos a usar un puente de diodos, o sea, rectificador de onda completa. O sea, nuestro arreglo de 4 diodos en el famoso rombito. Que me conforman a mi rectificador de onda completa. En donde se une ánodo con ánodo, obtengo mi borne negativo de la fuente. En donde se une cátodo con cátodo, obtengo mi borne positivo de la fuente. Y acá vamos a poner
el filtro a capacitor, en este caso va a ser un capacitor en paralelo, y voy a obtener, de vuelta puedo poner un fusible, voy a obtener los bornes de salida de mi fuente. Entonces tengo tensión de entrada, un interruptor, fusible 1, fusible 2. Este fusible tiene que estar dimensionado para que la corriente que circula por este circuito no sea superior a la calculada para funcionar con el primario del transformador. Y este fusible tiene que estar calculado para que la corriente que circula por este circuito no sea superior a la calculada en la salida de mi fuente. Tenemos mi capacitor, diodo 1, diodo 2, diodo 3, diodo 4. Y mi transformador le podemos poner T1. Entonces vamos a suponer que queremos una fuente que nos entregue 12 volt y queremos una corriente máxima de 500 mA. Acá arranca el ejemplo. En cuanto ponemos las dimensiones decimos, bueno, quiero 12 volt, 500 mA y nos falta un parámetro más. Quiero que cuando esté consumiendo 500 mA, o sea, cuando yo ponga una carga acá y le pida 500 mA a mi fuente, quiero que la tensión de ripple, ahora vamos a hacer algún gráfico de qué es la tensión de ripple, pero básicamente es el rizado que obtenemos acá a la salida, que no supere el 5% o 10%, pongamos. O sea, porcentaje de ripple máximo del 10%. Vamos a poner así. 10% de ripple máximo. Vamos a hacer algún gráfico temporal como para recordar un poco qué sucede con cada una de estas etapas, con la tensión en cada una de estas etapas. Entrada, después del trafo, después de los diodos y después del filtro a capacitor. Van a ser todos gráficos de tensión en función del tiempo. Vamos a ponerle letras a esto. Vamos a decir, tenemos A, B, C y D. A, B, C y D. En la entrada tengo mi onda senoidal, 220 volt, o sea, tengo de pico 310, 311 volt de pico, con una frecuencia de 50 Hz. En B voy a tener lo mismo, pero de menor amplitud. En C, luego de mi rectificador, o sea, luego de mi puente de diodos, voy a obtener semiciclos positivos, o sea, todo positivo. Y luego de poner mi capacitor, o sea, luego de filtrarlo, lo que voy a hacer es filtrar esta frecuencia alta que tengo acá, esta componente rápida, y me voy a quedar con una cosa así. A medida que voy cargando y descargando el capacitor. Este delta de tensión, esta diferencia de tensión, es la tensión de ripple. Ripple creo que va con doble P. Es la tensión de ripple, que es la tensión de rizado, como le llaman algunos. Y es, de alguna manera, lo indeseado de la fuente, ¿no? Porque yo busco que la fuente sea una continua. Por eso es que después pondríamos una etapa de regulación. Pero si no estamos en una etapa de regulación, el rizado o el ripple de mi fuente es lo que yo no quiero, porque yo buscaba una continua. Y es con lo que me voy a tener que conformar de alguna manera con esta fuente en la que no tengo regulación de salida. Entonces, de requerimientos me pidieron 10% de ripple máximo. ¿Qué quiere decir 10% de ripple máximo? Y bueno, que si mi tensión era 12 volt, 10% de ripple máximo implica, por lo tanto, el 10% de 12 volt es 1,2 volt máximo, tiene que ser ese delta de tensión, 1,2 volt de máximo. Ahora vamos a ver cómo se calcula eso, pero básicamente el valor del capacitor va a ser el que me defina
ese ripple. Cuanto más grande el capacitor, más carga va a quedar almacenada en él, entonces menos va a caer la tensión. Cuanto más chico el capacitor, menos carga almacenada, entonces más va a caer la tensión antes de empezar a subir de vuelta. Bueno, para calcular este capacitor usamos la siguiente fórmula. La tensión de ripple es igual a la tensión pico dividido 2 por R por C por F. Vamos a ver qué es cada cosa. BR, tensión de ripple, esto que vimos acá, este delta. Tensión de pico es el valor máximo que tengo acá arriba, o el valor de pico a la salida de mis diodos. Este 2 está acá, o sea, sería 2 por F, porque fíjense que esta onda original tenía 50 Hz. Una vez que la rectifico, obtengo una señal, que ya no es senoidal, pero es una señal que tiene 100 Hz de frecuencia. Este periodo se empieza a repetir acá, cuando este periodo se empieza a repetir acá. Entonces fíjense que la frecuencia de esto es el doble que de esta frecuencia. Por lo tanto, tengo 2 veces la frecuencia. Entonces, para fuente con rectificador de onda completa, acá hay un 2. Para fuente con rectificador de media onda, este 2 no está. R es la resistencia que tengo acá cuando estoy entregando esta corriente, que es la que me dio el cliente, si quiero, es la que tengo como requerimiento. Y C es el valor de capacitor que tengo que poner para obtener ese ripple. Entonces, carguémosles los valores y despejemos el valor del capacitor. En este caso, C1 es igual a tensión de pico dividido 2 por R por F por tensión de ripple. Entonces, si le damos valores en nuestro ejemplo, C1 es igual. ¿Tensión de pico? Bueno, podemos usar 12 volt, que es mi tensión de salida, y de esa manera mi tensión va a estar comprendida entre un valor más bajo y 12 volt, entre un valor más bajo y 12 volt. O podemos usar un valor intermedio, cosa que mi tensión de salida esté entre, por ejemplo, 11 y 13, y el promedio me da 12. Pero acá, para hacerlo un poco más simple, vamos a usar la tensión de pico como 12 volt. Y después vamos a ver qué pasa con las formas de onda y por qué elegí 12 volt. 2 por la resistencia. Bueno, ¿qué resistencia tengo que poner para obtener los 500 mA? Aplico la ley de Ohm. Tensión sobre corriente, V sobre I. La frecuencia, 50 Hz. Y mi tensión de ripple, 1,2 volt. Esto me da 4,17 por 10 a la menos 3 faradios. O sea, 4,17 milifaradios. O sea, 4170 microfaradios. Valor comercial, y voy a ir un poquito más arriba, me voy a ir a 4700 microfaradios, es un valor comercial, entonces voy a elegir 4700 microfaradios y voy a elegir una tensión superior a 12 volt. 16 volt es el valor comercial de tensión más próximo, entonces ese es el capacitor electrolítico que voy a ubicar acá para poder asegurar una tensión de ripple de 1,2 volt o menos en esta fuente que entrega 500 mA máximo. Acá estaríamos apresurados a decir cuanto más grande este capacitor mejor, y en términos del ripple sí, cuanto más grande el capacitor mejor,
Pero no es así para los diodos, porque cuanto más grande es este capacitor, la energía que yo le entrego a mi carga va a tener que pasar por estos diodos en menor cantidad de tiempo, porque en menor cantidad de tiempo tiene que cargar el capacitor. Entonces las corrientes de pico que va a circular por los diodos aumenta exponencialmente a medida que yo aumento el capacitor de filtrado. En un próximo video vamos a ver todo esto en detalle y vamos a hacer gráficos para explicar bien este concepto, pero hay que entender que no puedo agregar cuanta más capacidad quiera, porque eso hace que tenga que poner diodos cada vez más grandes, o diodos que se banquen corrientes de pico cada vez más grandes. Bueno, me faltaría de mencionar los diodos y mi transformador. Como sabemos, a la salida de mi puente rectificador obtengo esta señal pulsante que va a tener de pico este valor de pico menos 2 caídas de tensión de diodo, porque tengo la circulación de 2 diodos cuando tengo el rectificador funcionando. Entonces, la tensión de pico de salida de mi transformador, o la tensión de pico del secundario de T1, va a ser igual a 12 volt más 2 por 0,7 volt, suponiendo que son diodos de silicio. Para rectificación siempre se utilizan diodos de silicio porque son más robustos que los de germanio. Son diodos que se bancan por lo general valores de corriente más altos, valores de potencia más altos. Entonces para rectificación se usa silicio. Entonces tenemos 1,4 más 12. Tenemos 13,4 volt. Tengo que tener de pico en el secundario de mi transformador. Por lo tanto, la tensión RMS en el secundario del transformador es 13,4 volt dividido raíz de 2. Eso me da aproximadamente 9,5 volt. Entonces necesito un transformador de 220 volt que me transforme a 9,5 volt. Se dice que necesito un transformador de 9,5 volt, 500 mA. Un transformador de 9,5 volt, 500 mA, o puedo capaz comprar uno de 10 y la tensión me va a dar un poquito más alta que 12 a la salida. Pero bueno, va a depender de qué valores comerciales consiga. En cuanto a los fusibles, bueno, el fusible de salida es el más simple de todos. Lo voy a poner un poco más alto que 500 mA. En cuestiones de valores comerciales, y lo voy a poner de 1 ampere, por ejemplo. Cosa que cuando la corriente acá en la carga supere el ampere, se abra este fusible y me proteja el resto de mi circuito. Lo podría poner en 500 mA también, pero estaría muy al límite porque la fuente tiene que ser capaz de entregar 500 mA. Entonces no se puede abrir el fusible cuando yo lo estoy usando al máximo. Capaz encuentro un fusible de 600 mA, 750 mA y sería un poco más correcto poner ese fusible acá. ¿Qué fusible poner acá? Bueno, hay que calcular la potencia que está entregando el transformador. Dijimos que el transformador vamos a comprarlo de 9,5, 500 mA. Entonces la potencia del secundario es 9,5 volt por 500 mA. Eso es aproximadamente 4,75 watts que está entregando el transformador acá. ¿Qué potencia está consumiendo acá? Bueno, si el transformador fuese ideal, lo mismo. A la entrada consume 4,75 watts. Como consideramos que el transformador no es ideal, vamos a suponer una eficiencia del 70%, del 60%. Si queremos ser conservadores, una eficiencia del 50%. ¿Qué quiere decir una eficiencia del 50%? Y que acá me va a consumir el doble para entregarme acá este valor de potencia. Entonces, la potencia en el primario va a ser el doble que esta. O sea, 9,5 watts. Entonces calculemos la corriente
la I en el primario. 220 volt, 9,5 watts dividido 220 volt. Eso es igual a aproximadamente 43 miliamperes. Entonces, este fusible lo puedo poner de unos 50 miliamperes, que sé que la corriente nunca va a llegar a ese valor. Y cuando se supere por algún problema, algún cortocircuito, se va a abrir ese fusible y me protege al primario de mi transformador. Entonces, dimensionamos los fusibles, dimensionamos el transformador, dimensionamos nuestro capacitor. Lo único que nos faltaría dimensionar son los diodos, que ya sabemos que son de silicio, pero necesitamos saber de qué corriente máxima son y de qué tensión inversa máxima. Bueno, tensión inversa, la que estoy trabajando acá, 12 volt. O sea, elijo diodos de 15 volt, de 20 volt de tensión inversa máxima. De todas maneras, los diodos de silicio siempre están más altos. 50 volt, 100 volt mínimo. ¿Y qué corriente? Bueno, a priori diríamos que 500 mA. Pero la realidad es que la corriente es bastante más alta. Porque cuando tengo filtrado capacitor, por el diodo va a circular una corriente de pico bastante alta, que hace que la corriente de pico que se tiene que marcar estos diodos no es de 500 mA, sino que es un valor más alto. Y eso lo vamos a dejar para el próximo video.